La paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, abramos la bendita y muy preciosa palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 18. Ya estamos terminando esta preciosa enseñanza sobre la oración en el Espíritu. Así que qué bendición que podamos estar hoy aquí glorificando al Señor. Leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Padre, te damos gracias, Señor. Nos has permitido recorrer, Señor, tu palabra. Dios mío, a través de la cual nos vienes enseñando y capacitando, Señor, para poder entender lo que es orar en el Espíritu. Tu palabra habla de estar en el Espíritu, de andar en el Espíritu, de vivir en el Espíritu, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Glorifícate en ella y a través de ella, mi Señor, trayendo entendimiento, Señor, a nuestras vidas, Señor amado. Dios mío, nosotros disponemos nuestros sentidos, Señor, para estar atentos, Señor, a tu consejo, y que tu palabra corra hoy y sea glorificada. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Hoy estamos en la 15ª parte de la oración en el Espíritu y la 50ª parte de lo que es la armadura de Dios. Ya estamos terminando y qué bendición que el Señor nos viene trayendo a través de su palabra para poder entender lo que es orar en el Espíritu, lo que es la llenura del Espíritu Santo, que ya vimos que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver es con la llenura de su palabra. Lo dice claramente el Señor en el libro de Efesios 5:18, donde dice: no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y el próximo versículo 19 dice: cantando en vuestros corazones con salmos, con himnos y cánticos espirituales. En Colosenses 3:16, que es igualito, es exactamente ese mismo versículo, dice que haya abundancia, que seáis llenos de la abundancia de la palabra en vuestros corazones, y dice todo lo mismo que en el verso 19 de Efesios 5. Así que habla de que nos exhortemos con toda sabiduría, cantándole al Señor con salmos, himnos, cánticos espirituales. Entonces, llenura del Espíritu Santo tiene que ver con llenura de la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque si no hay palabra de Dios en nuestras vidas, hermano, entonces ¿de qué estamos llenos? Si Cristo es la palabra, si lo más importante, la Biblia dice que la palabra es la que nos santifica, la palabra es la que nos vivifica, la palabra es la que nos salva, la palabra es la que nos va a juzgar, como dice el Señor. Yo no juzgo a nadie, la palabra que os he hablado de Jehová, o sea, la palabra de Dios es todo. Entonces, llenura del Espíritu es llenura de la palabra de Dios, pero ojo, de la palabra rema, o sea, aquella palabra que viene a su vida y no vuelve atrás vacía a Dios, sino que viene y moja y nos nutre, nos transforma, como dice el Señor, que para que haya un verdadero culto, dice en Romanos 12, que para que haya el verdadero culto del Señor, tiene que ser con presentar nuestra vida en sacrificio vivo, santo, y que sea agradable a Dios. El próximo versículo dice: no os conforméis a este mundo, sino sed transformados. ¿Cómo, Señor? Por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestros pensamientos, de vuestro ser.
para que podáis comprobar cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, todo eso, la renovación de nuestra mente tiene que ver con la palabra, que es la que renueva, que es la que cambia. Pero es el Espíritu Santo haciendo esa obra de regeneración, primero que todo, que es el nuevo nacimiento, de renovación, que es cambiar nuestra mente, nuestro corazón, llevarnos a la mente de Cristo, santificación, y luego viene, entonces vendrá la glorificación, y todo eso lo hace el Espíritu Santo, y su medio con que Él trabaja es la bendita, preciosa y eterna palabra de Dios. Entonces vimos 3 condiciones para poder orar en el Espíritu Santo. Ya nosotros ya recorrimos a través de ellas. La primera es no entristecer, no contristar al Espíritu Santo, y a través de los nombres que Él mismo se atribuye a través de la palabra. Entonces, haciendo lo contrario a lo que califican sus nombres, entonces lo contristamos, lo entristecemos. El Espíritu de verdad, o sea que toda mentira, todo escondidijo, todo eso lo entristece, y así sucesivamente. Segundo, vimos de que no debemos apagar al Espíritu Santo, y hay un proceso en el cual el Señor dice: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y el Señor hable y uno duro, el Señor hable y uno duro, el Señor hable y uno haciendo lo contrario, y pasan los años, me sigo congregando y haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Llega un momento en que el Espíritu, hermano, está contristado, y de ahí, como le dijo al pueblo de Israel en 2 veces, la primera solamente entraron los jovencitos y Josué y Caleb, el resto se condenó en el desierto. Y lo mismo cuando vino el Señor, solamente entró un remanente, y dice el Señor: hasta que ya no hubo más remedio. Mano, usted está asistiendo a la universidad y usted va por hacer presencia, pierde exámenes, y mienta en la casa, no, todo va muy bien, hasta que ya no hubo más remedio, para afuera. Y así pasa en todo, en el hogar. Usted o yo, un fornicario, un mentiroso, un embustero, jugando con la mujer, jugando con los hijos, jugando con el hogar, jugando con las bendiciones de Dios, y llega un momento hasta que ya no hubo más remedio, y así todo lo demás. Entonces, con el Señor es así. Entonces, primero, no contristarlo, no entristecerlo, no apagarlo. Y tercero, ¿a qué nos llama el Señor a través de toda la Biblia? A andar en el Espíritu, o sea, andar de gancho con el Señor. O sea, y además que Él está dentro de nosotros, andar honrándolo por la omnipresencia, porque Él siempre está con nosotros, por la omnisciencia, porque Dios conoce todos nuestros pensamientos. Entonces, andar y vivir en el Espíritu significa andar y vivir en la... Resumen, igualito, andar en el Espíritu, igual andar en la voluntad de Dios. Eso es todo. Muy importante. Entonces, si fallamos en cualquiera de esos, entonces no vamos a poder orar en el Espíritu Santo, ni vamos a poder tener una audiencia con Dios. Porque para orar, según dice la Biblia, para orar a Dios tenemos que orar en el Espíritu Santo. O sea, tenemos que entrar con Él. Tenemos que ser guiados por Él, enseñados por Él. Entonces, para orar. Ahora, ¿para qué más necesitamos el Espíritu Santo? Quiero hacer un pequeñito resumen, rapidito. ¿Para qué más necesitamos el Espíritu Santo? Lo necesitamos para que nos revele a Cristo, porque sin el Espíritu Santo, el Señor les dijo: yo me voy y no os dejaré solo, os enviaré el Espíritu. Él os enseñará todas las cosas acerca de mí. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, esa es la labor del Espíritu Santo. Lo necesitamos no solamente para orar, porque no podemos orar sin el Espíritu Santo, es imposible. Entonces, muy importante, únicamente el Espíritu Santo tiene poder. Ya vimos. Segundo, para convencer al mundo de pecado. El único que puede convencer de pecado es el Espíritu Santo. Nosotros nos podemos esforzar por nuestros hijos, por la mujer, por el esposo, por el que sea. Y el único que usted y yo solamente le compartimos palabra. Pero muchas veces nos la tomamos tan a pecho que lo quiero convencer y lo quiero convencer. No, es imposible. Porque ese es el ministerio, no suyo ni mío, sino del Espíritu Santo. Él es el que convence.
Entonces por eso a veces no vemos resultados. Confiemos en el Señor, que no hay otra forma. Entonces dice que Él convencerá al mundo de pecado. Dice, por cuanto no creen en mí. O sea, que el único que va a convencer de creer en Cristo, de creer con esa fe salvadora, en esa fe que Cristo a partir de ese momento pasa a ser no simplemente mi Dios, mi sanador, mi proveedor, mi ayudador, mi restaurador, sino mi Señor y mi Rey, al que me sujeto. Entonces, a eso se refiere porque no creen en mí, o sea, no me tienen a mí como su Rey, como su Señor, como el que dirige sus vidas, como dijo Pablo, ya no vivo yo. Cristo es el que ahora vive en mí, o sea, ustedes ya me vieron a mí, era un borracho, era un drogadicto, un asesino, lo que quiera, ahora ya ustedes tienen que ver a Cristo en mi vida, o sea, las virtudes de Cristo manifestándose a través de nuestras vidas, a eso se refiere, es muy, muy importante. Y sabemos que la raíz de todo pecado es la incredulidad. Por eso es que el Señor dice, mire que Dios dice en Romanos 11, 20 y algo, dice que todo Israel sería salvo, pero eso no. Por supuesto que cuando leemos el contexto de Romanos 8, Romanos 9, 10 y 11, vemos que lo que Dios se refiere es a un remanente. Dios nunca salvó a todo el pueblo. Cuando salieron de Egipto, Dios salvó solamente un remanente. Dios siempre salva a un remanente. Entonces cuando dice todo Israel será salvo, se está hablando es de todo un remanente escogido por Dios el que será salvo. Pero en el versículo 20 y tanto dice que si se convirtieren de su incredulidad, serían salvos. O sea que mientras cualquier ser humano del planeta Tierra estemos en incredulidad contra Dios, no hay forma de salvación. Por eso el Señor dice, si oyeres hoy mi voz, no sigas endureciendo tu corazón. Muy importante, hermanos. Porque la forma más grande de incredulidad es rechazar a Cristo. Ah, pero es que yo no lo rechazo, yo llevo años congregándome, sí, pero Cristo no es tu Señor. Por eso muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, mira, en los púlpitos las multitudes me seguían y todos los que llevé a tus pies, en tu nombre yo sanaba enfermos, en tu nombre yo hablaba lengua, en tu nombre, apartado de mí sin vergüenza. Pero sinvergüenza es una palabra muy bonita, comparada con hacedores de maldad. Un sinvergüenza es uno que no tiene vergüenza, pero un hacedor de maldad, calificado por el Señor, dice que nunca lo conoció. Eso sí que es grave. Entonces, muy importante. Tercero, el Espíritu Santo tiene poder para renovar o hacernos nacer de nuevo. Ya vimos. Nicodemo, el hombre más santo, cuando vino el Señor, el hombre más santo, oraba 3 veces al día, ayunaba constantemente, no salía del templo, cumplía con sus ofrendas, con sus diezmos, con sus sacrificios, cumplía con todo. Y el Señor le dijo, Nicodemo, así como estás tú y todo, y que crees que eres un hijo de Dios, si no nacieres del agua y del Espíritu, no entraréis al reino de Dios. Entonces, si Nicodemo no podía entrar, imagínense algunos de los que estamos aquí. Si Nicodemo, que cumplía toda la ley de Dios, no podía entrar, imagínese usted. Entonces, por eso es muy importante nacer de nuevo. Esa es la regeneración, y solamente la hace el Espíritu Santo. ¿Y cómo? A través de la palabra. Solamente el Espíritu Santo. Cuarto que vimos, el Espíritu Santo es quien nos liberta de la ley del pecado y la muerte, para no seguir diciendo, ay, mijo, usted lleva 15 años en la iglesia y te cada vez para atrás. Entonces, ¿qué le toca decir a uno? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, de pecado en pecado, de maldad en maldad, pisotean. Hermano, aquí hubo gente en la época de Pablo que les llegaba una amenaza y al otro día ya estaban en otro país. Y la Biblia dice, no temáis al que puede matar este cuerpo, porque de todas maneras nos vamos a morir. Tened más bien a aquel del que nos burlamos, aquel del que pisoteamos su palabra por años, aquel del que nos dice que quiere santificarnos, que quiere
hacer una obra sobrenatural en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestros hijos, que los rechazamos. A ese no le tememos. Y el Señor dice, tememe más bien a mí. Pero más bien le tememos a los hombres. Él es el que nos liberta de la ley del pecado y la muerte para no poder seguir diciendo, ay, miserable de mí, tantos años congregando y cada día. No, es que no puedo, que soy muy débil. El Señor dice, diga el débil, fuerte soy, porque todo lo podemos que nos fortalece. Esto no es con su fuerza, esto no es con nuestro conocimiento bíblico, esto es Cristo haciendo su obra en nosotros. Esto no tiene que ver con nuestra inteligencia o conocimiento o cómo predico, nada que ver. Eso no sirve para nada si el Espíritu Santo no está obrando su hermosura en nuestra vida. Porque hay cuantos hombres que se saben la Biblia de memoria, hermano, todo, y contrarios a la voluntad de Dios. Que Dios nos guarde. Entonces, muy importante, hermano, porque en Romanos 9 el Señor nos dice, hermano, que hay una vida posible para nosotros. En Romanos capítulo 8, Dios nos dice, en Romanos capítulo 7 es donde está la mayoría de la iglesia, miserable de mí, que voy en pecado. Quiero honrar a Dios, pero termino honrando a mi novia, o a la amiga de mi novia, o a una amiga de mi esposa. Adulterio, fornicación. Ay, hermanos, si esos celulares se abrieran. Si muchos celulares que manejan los creyentes o que manejamos los creyentes salieran a la luz, hermano, cómo deshonramos al Señor. Por eso dice el Señor por allá, no sé si en Miqueas, dice, en Malaquías, el hijo honra al padre, el siervo honra a su Señor. Si yo soy tu padre, sí, tú eres mi padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy tu Señor, ¿en dónde está mi temor? Y en otro versículo, Mateo, dice el Señor, su temor de mí no es más que legalismo que les han enseñado los pastores, no más, mandamientos de hombres. ¡Qué grave! Entonces, qué importante, porque la Biblia dice en Romanos 8 que el que está en Cristo no anda conforme a la carne, o sea, conforme al pecado, o sea, conforme a nuestra vieja naturaleza. Ahora tenemos una nueva naturaleza, guiada por el Espíritu. Y dice, sino que anda conforme al Espíritu, al sujeto y sumiso al Espíritu Santo, a Dios y a su palabra. Y dice, porque la ley del Espíritu nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La palabra guiada por el Espíritu, esa palabra rema que transforma. Muy importante, hermanos. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu Santo, mire, son del Espíritu. Él dice que nos compró a precio de sangre. Y como yo los compré, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestra mente o espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, muy importante, es el versículo 5 de Romanos 8. Y dice el verso 6, porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu Santo es vida y paz. Entonces, si no hay paz en nuestros hogares, si no hay paz en nuestra vida, si no hay paz en ninguna parte, hermano, entonces, y no hay vida que agrade a Dios, vida que agrade al hogar, vida que edifique, vida que otros puedan ver y decir, ay, yo quiero lo que aquel tiene o lo que aquella tiene. Entonces, hay que, hermano, ocuparse de las cosas del Espíritu. Muy importante. 5. El Espíritu Santo tiene poder para guiarnos a una vida santa. Es el único que nos puede guiar a una vida santa, una vida que agrade a Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ojo, guiados, gobernados, dirigidos, enseñados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasa con los otros que no son guiados por el Espíritu Santo? ¿Qué pasa con la mayoría de la iglesia? O sea, que si yo me congrego y el Espíritu Santo no es... ¿Y cómo nos guía el Espíritu Santo? Abra la palabra, a través de la palabra. No hay otra forma. Esto no es a través de sueños ni visiones. Es a través de la palabra de Dios que Él nos guía. Aunque Dios da sueños y visiones, claro.
pero su guianza, todo tiene que ser únicamente a través de la bendita, preciosa y eterna palabra de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 6. El Espíritu Santo tiene poder para guiar al creyente a toda la verdad. Ojo, a toda la verdad. Pero Dios usa instrumentos. Por eso Él llamó 5 ministerios. Primer ministerio, ese fue el profético. Por eso habla en Efesios 7, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahí está. Ese es el fundamento. Apóstol y profeta pusieron el fundamento. Ahora hay otros 3 ministerios que dio el Señor: pastores, evangelistas y maestros. ¿Para qué? Para edificarnos. Entonces, y el Espíritu Santo nos guía a través de esa edificación de su palabra. Porque en Malaquías dice que de la boca del sacerdote, o sea, la boca del evangelista, de la boca del pastor, del maestro, dice, recibirá mi pueblo mi palabra, dice el Señor. Esto es muy, muy importante. Entonces, y dice, cuando venga el Espíritu Santo, dice, Él os guiará a toda la verdad. O sea, Él solamente. O sea, mire que es muy posible que aquí yo le esté enseñando a algunas personas, pero hay otros que están atentos al Espíritu Santo, están atentos a la palabra, están atentos de glorificar a Dios. Entonces a uno los enseñó el brazo de carne, por eso no hay cambio. Pero cuando el Espíritu enseña, hay transformación, hay vida del Espíritu, hay honra a Dios, hay obediencia. Por eso, que no nos enseñe como le dijeron a Herodes: no queremos palabra de Dios y no de hombres. Hermano, el Espíritu Santo, por eso es que los siervos de Dios nos tenemos que preparar, tenemos que estar humillados delante de Dios para que el Señor guíe y el Señor enseñe. Muy importante. ¿Por qué? Porque mire, esto es muy importante. Porque por esto hay muchas peleas por millones. ¿Cuál es la mejor versión bíblica? Entonces, en Estados Unidos hay un grupo muy grande que dice que la mejor versión que existe, y yo lo creo, y yo creo que sí la es la King James Bible, o la Biblia del rey James. Esa es la mejor traducción que hay. Otros dicen que es que la versión internacional es muy mala porque tiene esto, aquello. Otros dicen que la Biblia Dios ha hablado y tiene tantos problemas. Hermano, en resumen, ponga atención a esto. Usted y yo podemos tener la mejor traducción bíblica, la mejor, mejor dicho, la que vino del cielo, directa, no la tocó hombre, la podemos tener. Podemos entender, hermano, a muchos predicadores. Podemos tener acceso yo tengo acceso, es gratis, al que quiera yo se la regalo, porque no es mía, está gratis en el internet, la versión La Espada. Tengo más de 100 versiones y yo estudio con casi todas, para comparar, para poder entender que usan sinónimos diferentes. Entonces usted y yo podemos tener 100 versiones de Biblia, 100 Biblias diferentes. Podemos tenerlas. Podemos tener, ahí en esa misma Biblia que se llama La Espada, hay más de 200 comentarios bíblicos y por ahí 500 diccionarios bíblicos a los cuales uno no alcanza a ver sino algunos. Entonces podemos tener todo eso. Uy, tremendo, uy, qué tremendo hombre. Pero no es la cantidad de enseñanza humana o quiénes son nuestros maestros lo que nos dará la correcta comprensión de la palabra. No es el estudio diligente de la palabra. Es que yo estudio mucho, es que yo estudio todo el día. No es eso. Ni en la mejor versión. Lo que nos dará el entendimiento rema, o sea, esa palabra que transforma, esa palabra que nos pone temor, para andar en temor delante de Dios, para caminar en temor, para pensar en temor. Entonces no es ningún tipo, usted puede, no es que yo tengo la mejor Biblia, eso no sirve para nada sin el Espíritu Santo como guía y maestro. ¿Sí ve? Porque muchos se vanaglorian, nos podríamos vanagloriar de que yo tengo, eso no sirve para nada. Si el Espíritu Santo no enseña, hermano, nos quedamos enanos. ¿Sí? Entonces por eso no espere que el brazo de carne le enseñe nunca. Uno comparte y uno se esfuerza, pero al fin y al cabo el que convence y el que enseña, el maestro, es el Espíritu Santo.
Necesitamos al Espíritu Santo. Entonces, por eso, miren, no solo para orar, necesitamos al Espíritu Santo, porque Dios no nos recibe sin el Espíritu Santo. Por eso, Él dice, cuando promete el nuevo pacto, Él dice: os daré un corazón nuevo, os daré un espíritu nuevo, pondré mi espíritu en nosotros y a partir de ahí yo haré, dice el Señor. O sea que si no hay Espíritu Santo, Él no puede hacer nada. Tenemos muchas letras, muchas Biblias, muchos comentarios, muchos maestros, no sirve para nada. Y de esto está lleno en las iglesias y los púlpitos. ¿Por qué? Porque el que tiene que enseñar el Espíritu Santo. Séptima cosa que necesitamos que haga el Espíritu Santo, que es el único que revela las cosas profundas de Dios. Uno puede tener 50 años en el Evangelio, hermano, y el que enseña las cosas profundas de Dios es el Espíritu Santo. El Señor es tan tremendo que Él pone a trabajar a un poco de gente que comiencen a la primera hora en la mañana. Venga, yo les voy a trabajar para mí todo el día, trabajen las 8 horas y les pago por las 8 horas. Y después viene por allá uno y entonces le pide trabajo: Señor, dame trabajo, ok, y no falta sino una horita, trabaje, y le pagó lo mismo que a los otros. Es que el hecho de que usted acabe de comenzar, no significa, Dios lo puede usar tanto más que a uno que lleva 50 años. Porque el Señor es así. Vaya, pelee con el Señor, como pelearon los que le decían: Señor, pero si es que nosotros trabajamos 8 horas, ¿por qué le vas a pagar a este lo mismo? Porque es que yo soy Dios, dice Él. ¿Sí ve? De lo vil y menospreciado escogió el Señor para avergonzar a los sabios. Y los púlpitos están llenos de sabios. Entonces, Dios nos guarde. Necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe. El que revela todas las cosas es el Señor. Y esas cosas están escondidas para el hombre natural. O sea, el hombre normal, aquel que no quiere saber de Dios, que no quiere entender las cosas de Dios. Primera de Corintios 2:10 dice, mire lo que dice, Primera de Corintios 2:10. Hermano, a medida que conocemos al Señor, usted dice: ay, qué hermosura. El Señor no hacía sección de personas, hermano, como nosotros. Dice: pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, el Espíritu, ¿por qué necesitamos al Espíritu Santo? Porque Él es el que interpreta la revelación. Él, si nosotros la interpretamos, hermano, con razón hay tantos credos, tantas iglesias, con tantas denominaciones, con tantas doctrinas y con tantas cosas. ¿Por qué? Porque es que nos enseñó el pastor toda la vida y nos casamos con eso y nos hacemos matar por eso. Necesitamos que sea el Espíritu Santo enseñando. Entonces, el que interpreta la revelación tiene que ser únicamente el Espíritu Santo. Cuando usted y yo interpretamos, hermano, ahí comenzamos con falsas doctrinas. Y después de interpretar, Él mismo nos la interpreta y nos da discernimiento, entendimiento para poder vivir a Cristo. Vivir a Cristo. Vivir en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Guiado por el Espíritu. Gobernado por el Espíritu. Sumiso y sujeto al Espíritu Santo. Es que esto no es por mucho, no es que yo soy muy inteligente o aquel es muy inteligente, eso no sirve, hermano, no sirve y no para torcernos. Porque mientras más inteligente nos creamos tú y yo, menos necesitamos de Dios. Interpretamos las cosas a nuestra manera, que Dios nos guarde. Y cuando llegue el momento que el Señor nos tenga que corregir, tener un corazón enseñable: ay, Señor, no lo hice por maldad. No lo hice por maldad, pero esta es la verdad. Ay, hermano, acojámosla de una. Porque una verdad nos va a guiar siempre a otra verdad. Pero si nos mantenemos en la mentira, una mentira siempre nos va a guiar a otra mentira. Entonces, el Espíritu Santo es el único que interpreta. Dice el verso 11, mire: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu o la mente del hombre que está en él? O sea, yo, por ejemplo, ¿cómo va a saber usted lo que yo estoy pensando? ¿Cómo va a saber usted o cómo voy a saber yo lo que usted va a hacer ahora más tarde? Solamente usted lo sabe. Entonces, lo que está diciendo el Espíritu: tú quieres conocer a Dios
¿Quieres orar en la voluntad de Dios? Me necesitas a mí, dice el Espíritu Santo. Me necesitas a mí, porque solo yo conozco la mente de Dios, y qué es lo que le agrada, y qué es lo que quiere, y cómo quiere ser glorificado. O sea, el único que puede, hermano, interpretarnos la revelación, la palabra, es el Espíritu Santo. Y el único que puede darnos discernimiento es el Espíritu Santo. Y el único que puede llevarnos a vivir como le agrada al Padre es el Espíritu Santo. Uy, hermano, necesitamos, pero de urgencia, al Espíritu Santo en nuestras vidas. Muy importante. Y sigue diciendo, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino, mire, ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Entonces dice que oremos conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo voy a orar si la Biblia dice que nosotros no sabemos orar como conviene? Entonces mire que aquí dice que necesitamos al Espíritu Santo, porque Él es el único que conoce lo que Dios quiere, lo que a Dios le agrada, cómo Dios quiere que caminemos, cómo Dios quiere que lo honremos, cómo Dios quiere que lo honremos en nuestro hogar, en el trabajo, en la calle, en la iglesia, en toda parte. El único que puede enseñarnos es el Espíritu Santo. Hermano, muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no solamente es el autor de la revelación o de la palabra, también es el único que nos la puede interpretar tal y como es la palabra. Por eso dice que únicamente los entendidos resplandecerán. ¿Y cómo va a resplandecer uno sin el Espíritu Santo? Imposible. Imposible. Entonces, muy importante. No es suficiente tener, hermano, entendimiento de la palabra. Necesitamos que el Espíritu Santo ilumine ese entendimiento y nos capacite para vivirla. Porque ¿cuál es el propósito del reino? Vivir en el reino. Y para vivir en el reino necesitamos vivir, primero, justificados por Cristo. Que Cristo sea el Señor de nuestra vida. Segundo, necesitamos vivir su palabra, conforme a la palabra. Por eso mire que el Señor dice que estaba buscando otros adoradores. Porque en el primer testamento, llamado Antiguo Testamento, Él tenía unos adoradores. Él dijo, no, ya no quiero más eso. Ahora mi Padre está buscando verdaderos. Y verdaderos necesitan depender de la verdad. Que adoren al Padre conforme al Espíritu. ¿Conforme a cuál Espíritu? Conforme a la guianza del Espíritu. Y conforme a la verdad, conforme a la palabra. Entonces no hay forma, hermanos, de adorar a Dios si no lo hablamos conforme a la palabra, no conforme a lo que me enseña el hombre, o conforme a tantos libros que hay por ahí. No, si están sujetos a la palabra, gloria a Dios. Pero si no, hermano, tiene que ser conforme a la guianza del Espíritu y conforme a la verdad de Dios, o a los principios que da el Señor en su palabra para poder vivirla. Entonces mire para todo lo que necesitamos al Espíritu Santo. Por eso necesitamos orar como el salmista oraba. Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Ensancha mi corazón y correré a obedecer tus mandamientos. Y eso ahí usted sabe, hay muchísimos versículos que el Señor nos muestra. 8. El Espíritu Santo tiene poder para traernos a la memoria las palabras de Cristo. Necesitamos. Dice, Él os enseñará todas las cosas. Él tomará de lo mío, lo hará saber. O sea, nos traerá a la memoria las palabras de Cristo. Más el Consolador, eso está en Juan 14, 26. El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él. O sea, mire, Él. Hay lugares en donde la gente se casa con el brazo de carne. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde, hermanos. Que Dios nos guarde. Con el brazo de carne, hermano, nada, lo que corresponde. El matrimonio es con el Espíritu Santo y con la palabra. ¿Para qué? Para poder hoy o mañana usted, si hay cosas falsas que se están enseñando desde el púlpito, usted pueda tener esa autoridad y en amor juntar a algunos hermanos, juntar los diáconos o los ancianos si los hay y venir. Venga, pastor, miremos esta cosa, porque aquí la única autoridad no puede ser otra que la palabra de Dios. No puede ser otra. Y gloria a Dios, porque así, si yo estoy en un error, usted me ayuda a salir de ese error porque voy grave para abajo. ¿Me entiende? Pero hay lugares en donde ni se atreva a tocar al ungido. Eso es grave. La Biblia dice que nos exhortemos los unos a los otros, hermano. Que cuidado con tocar al ungido. ¿Cuál ungido?
ungido es todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios. Y Dios llama ministerios. ¿Y cuántos de aquí podrían ser pastores o evangelistas o maestros? Solo el tiempo lo dirá. Entonces, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué significa todas? Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, verso 12. De lo que estábamos en el verso 10, verso 11, ahora en el verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Mira, hermano, o sea, ¿cuál es el espíritu del mundo? Como el mundo piensa. Sino el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermano, cuando usted y yo somos conscientes de lo que Dios nos ha concedido, o sea, que ya es de nosotros, pero tenemos que apropiarlo. Dios dice que tenemos derecho a toda bendición espiritual. Dios dice que somos cabeza, no que vamos a hacer, y no cola. Dios dice que usted y yo estamos arriba y no abajo. Dios dice que usted y yo somos bendecidos y para bendecir. Hermano, entonces uno tiene que ser consciente, pero ¿quién es el que nos trae a la memoria todo lo que usted y yo somos? El Espíritu Santo. Pero si está contristado, ¿qué hace el Espíritu Santo? Vea, calla, esperando a que usted y yo nos arrepintamos y le pidamos perdón para poder traer este entendimiento de lo que Dios nos ha concedido, hermano. O sea, nosotros no somos como el mundo que no tiene esperanzas. Nosotros estamos llenos de las bendiciones de Dios. Hermano, pero ¿quién es el que nos mantiene eso en la mente? El Espíritu Santo. Porque está contristado, imposible, hermanos. ¿Por qué? Porque el espíritu del mundo es natural en toda persona que no ha sido regenerada, es normal. Y ese espíritu no necesita recibirlo el mundo, que todos lo tienen, hermano. Sin la ayuda del Espíritu Santo el hombre sabe muy poco de sí mismo, hermano. Mire, cuando nos casamos, para construir un hogar enamorado, le quiere darle, como dice, oiga, es que yo te bajo las estrellas y te bajo la luna. Son las canciones que hay por ahí. Yo saco el agua del mar por amor a ti. Y de un momento a otro esa mujer comienza a ver es un monstruo. Un monstruo, un fornicario, un adúltero que no le importa a los hijos, no le importa el hogar. Se gasta la plática de los hijos por allá. Hermanos, un monstruo. ¿Por qué? Porque nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a conocernos. Y menos conocer al prójimo. Imagínense, menos. E infinitamente menos conocer a Dios. Entonces, ¿a quién necesitamos? Al Espíritu Santo. Porque Él es el que enseña todas las cosas, además de todas las cosas de Cristo. Nos enseña toda la verdad y además nos enseña las cosas profundas de Dios. Imagine usted, nos enseña todas las cosas, nos enseña las cosas de Cristo y nos enseña las cosas profundas de Dios. ¿Cómo le parece? ¿Por qué? Porque solo hay uno que conoce todos nuestros pensamientos. Pero no solamente nuestros pensamientos, también conoce nuestras tristezas. Él conoce nuestras debilidades, hermano. Él conoce nuestro dolor, el Espíritu Santo, Él lo conoce todo. ¿Cómo no lo vamos a tener al lado, hermano? Solo hay uno que discierne la sinceridad cuando usted y yo nos acercamos a Él. Señor, yo no entiendo mucho, Señor, pero mira, mi corazón me hace como le decía el rey David. Pero David decía, Señor, contra ti, solo contra ti he pecado. No, hay que venir. El Espíritu Santo conoce. Usted no tiene que decirle, ay, pastor o hermanita, no, vengo aquí humillado delante. No, el Señor es el que conoce el corazón. Porque solo Dios conoce a Dios y el Espíritu Santo es Dios. Por tanto, Él es el único que conoce todas las cosas de Dios. Muy importante. Muy importante. Y el nacido de Dios, el que ha nacido de Dios, tiene el Espíritu Santo. Y por tanto, mientras el Espíritu Santo no esté contristado ni en vías a ser apagado, y le estamos permitiendo que Él reine, hermano, ¿qué es lo que dice la oración, hermano? Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. O sea, Señor, ven y reina sobre mi vida, individualmente. Y lo próximo que dice,
es Señor, como ya tú estableciste tu reino en mi vida, lo que sigue es capacítame para hacer tu voluntad aquí en la tierra tal cual como se hace en el cielo. Entonces el foco de la oración del Padre Nuestro es que se establezca Dios como Rey en nuestras vidas. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo. Yo solo me glorío en la cruz de Cristo, en el crucificado. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Me he propuesto no saber entre los hombres nada, sino solamente a mi Cristo y al crucificado. ¿Ves? Pablo, todo lo que yo sabía, toda la teología que tenía del primer testamento, todo lo que yo tenía, todo mi conocimiento, todo lo que yo tengo, lo doy por basura por amor de mi Cristo. ¿Ah? Y eso lo produjo en él el Espíritu Santo. Cuando el ancianito oró por él, cuando el Señor lo envió, entonces el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está contristado, no hay nada. Entonces no es por la lectura que hagamos, no es por lo mucho que razonemos, hermano, el mucho estudio, o lo muy bueno que creamos que somos, o lo mucho que oremos, lo que nos permitirá conocer a Dios. Solamente podemos conocer a Dios únicamente a través del Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:13. Mire lo que dice. Este estudio del Espíritu Santo, hermano, van 15 enseñanzas, de pronto hoy terminamos, no sé. Pero son muy necesarias para cada uno de nosotros, hermano. Mire, dice 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Uy, hoy en día hay mucha sabiduría humana en los púlpitos. Sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, o sea, acomodando lo que es de Dios para los que son de Dios. El Espíritu Santo. Entonces el verdadero Hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo, es instruido por el Espíritu Santo, habla bajo la influencia del Espíritu Santo, su vida manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Ahí está el verdadero Hijo de Dios, o sea, alguien que está haciendo la voluntad de Dios, alguien que no tenga el espíritu contristado con pecados secretos o cosas como Acán, mano, pecado en el campamento, pecado en el hogar, sino haciendo la voluntad del Señor. Entonces, nuevamente, el verdadero Hijo de Dios, o sea, aquel que está honrando a Dios, como dice, el Hijo honra al Padre, el siervo a su Señor. Y como dice por allá preciosamente el Señor, como rogándonos, hermano, en Deuteronomio 5:29, ¿quién daría o qué no daría yo que tuviesen tal corazón? O sea, les di a mi hijo, ¿qué más les puedo dar? ¿Quién daría que tuviesen tal corazón, que me amaren y me temieren todos los días de su vida, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre? Ese es el deseo de Dios. Pero nosotros tenemos que aceptar que Cristo es Señor y que Él viene como Señor a establecer un reino para llevarnos a través del Espíritu y su palabra a que vivamos honrando a Dios en la tierra como lo honran en el cielo. Todo eso lo va a hacer. Y el Señor lo prometió, ya lo hemos leído muchas veces. Cuando Él prometió el nuevo pacto. Dice, os daré un nuevo corazón, un nuevo espíritu y pondré mi espíritu. Y entonces a partir de ahí dice, yo haré. O sea, Dios hará en usted y en mí. Yo haré que guarden mis mandamientos. Yo haré que caminen, que anden en mis caminos. Y yo haré que los pongan por obra. Ahí está. ¿Qué es eso? Andar en el espíritu. Andar en el espíritu. Ezequiel 36, 25 al 27. Es muy importante. Por lo tanto, Dios quiere acomodar nuestra vida, no al mundo, porque en muchas partes, mire que cuántos púlpitos, hermanos, ya hoy en día ajustan las cosas para que usted se amañe aquí. Lucecitas, de vez en cuando por ahí un hito, de vez en cuando, hermano, dándoles ciertos consejos. No, tranquilo, hermano, no, pastor, es que mire que
que mi esposa no quiere saber de mí. No, pero ¿cómo no quiere? Hermano, mire todas las muchachas lindas que hay en la iglesia. ¿Ah? Que su esposa no quiere saber de usted, ¿no? En la iglesia hay niñas muy lindas. ¿Ah? ¿Cómo le parece? ¿No quiere saber de mí? Pues venga, a ver, revisemos a ver qué se puede hacer. A ver, ¿está dispuesto a arrepentirse, a honrar a Dios, a honrar a su esposa? Hermano, y no, entonces mire, eso así. Y muchas cosas más. Y la cervecita, hermano. Usted se puede tomar las cervecitas, hermano. Mientras se tome una diaria, no hay problema. Son 30 al mes. 365 al año. No hay problema. Pero eso sí, no beba del espíritu. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Si no sois llenos del Espíritu Santo, ya sabemos cómo sois llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿qué hace el Espíritu? Acomoda lo espiritual a sus hijos, a lo espiritual, no al mundo. El mundo se acomoda al mundo. Porque Él no solamente, hermano, el Espíritu Santo no solo es el autor de toda la revelación, sino que nos interpreta todo lo que Dios nos ha revelado. Así que para entender la palabra, las Escrituras, tenemos que mirar, hermanos, al Espíritu Santo. Para que así los pasajes oscuros, hermano, se vuelvan claros, claros por el Señor. Muy importante, hermanos. Entonces, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, hermano, que Él nos ilumine. Necesitamos vaciarnos. Uy, hermano, mire, a veces a uno le toca desaprender. Uy, Dios mío, a nosotros nos ha tocado desaprender, hermano, desaprender. Porque si uno no desaprende, cuando alguien le quiere dar una palabra de Dios, uno nada, yo ya tengo la mía aquí. Hermano, hay que desaprender, de estar dispuesto. Ay, Señor, estoy equivocado. Es que ¿quién no se equivoca? El único que no se equivoca es el Señor. Gloria a Dios. Entonces necesitamos, hermano, desaprender de nosotros mismos, de nuestra misma dureza, de nuestra misma teología personal, sin el Espíritu, de nuestra propia sabiduría, para que sea el Espíritu Santo interpretándonos todo, hermano. ¿Y qué trae eso? Paz, gozo, hermano, el fruto del Espíritu en nuestra vida. Cuando el Espíritu está guiando, ay, hermano, tiene que haber gozo y paz en el Espíritu. Mateo 11:25, ya estamos terminando. Mateo 11:25 dice, mire lo que dice. Esto es lo que hablábamos ahorita. Esto es lo que hablábamos ahorita. Mire lo que les dice el Señor, que el Señor no hacía sección de personas. Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Por eso hay que tener un corazón de niño, un corazón enseñable, hermanos, para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. El Señor, acuerde que todo el mundo ha calificado, o sea, en la misma Biblia, los judíos en el primer testamento se creían sabios, y hoy en día toda la gente cree que son sabios. Y el Señor dice en Jeremías 8:8, ¿cómo decir vosotros que sois sabios? Y que la palabra o la voluntad de Dios está en vuestros corazones, cuando habéis cambiado mi preciosa palabra por las mentiras y los escritos de los ancianos. Nosotros no nos podemos guiar por la palabra de ningún sabio, hermanos. Yo personalmente, cero. La palabra, muéstremelo por la palabra de Dios y le voy a aprender y le voy a recibir. Pero a mí no me venga con sus filosofías y cosas raras. Por la palabra de Dios. Entonces mire el Señor, no, ¿cómo dicen ustedes que son sabios, hermanos? Los judíos, los más sabios. Dice, y que la palabra de Dios está en sus corazones. O sea, cuando usted dice que usted tiene la palabra de Dios en su corazón, o yo, estamos diciendo que tenemos la voluntad de Dios en nuestro corazón. Porque la palabra de Dios es la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La palabra. Y cambiamos su palabra por los escritos personales o los escritos de otros. Dios nos guarde, hermano. Entonces por eso, mire, el Señor está para enseñarle, hermano, a cualquiera, pero necesitamos tener corazones enseñables, hermano, corazones enseñables. Noveno, el Espíritu Santo nos habilita para que podamos comunicarnos con otros, o con poder,
con la verdad que el Espíritu Santo nos enseña. Esto es tremendo. Él es el que nos capacita para llevar la palabra. Y esa palabra, como decía Pablo, no vengo a vosotros con palabra de humana sabiduría, sino con el Espíritu y con poder. Espíritu Santo, guiando. Porque si el Espíritu Santo no guía al otro, por mucho que usted y yo le insistamos. Yo más de una vez he salido desanimado, compartiendo, y al final pierdo en el tiempo. No se pierde el tiempo, la palabra no vuelve. Mano, ahí está. Hoy o mañana Dios hará. O esa palabra, como Él dice, mi palabra no vuelve atrás vacía. ¿Qué significa? Cuando dice en Isaías 55:10 que su palabra no vuelve atrás vacía, significa que Él envía su palabra como espada y lleva un reporte a Dios. O sea, esa palabra no vuelve a mí vacía, dice, no vuelve a mí, o sea, a Él vacía. Lleva un reporte de que se humilló, un reporte de que la recibió, un reporte de que la aceptó, un reporte de que permitió que esa palabra lo iluminara, lo cambiara, lo transformara, y otro reporte que la rechazó. Por eso es una espada de dos filos. Con un filo condena y con el otro filo salva. Entonces, Él es el que nos capacita para dar la palabra, hermano. Mire lo que dice 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, la palabra de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Mire, muy importante, porque a veces, yo lo digo porque yo más de una vez lo hice, yo me le metía por acá y me le metía por allá, o sea, cosas, relacionando cosas para ganarme. Bueno, Pablo dice aquí que él nunca fue con eso. Segundo, 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y al crucificado. O sea, tal como la palabra. La verdad es la que cambia, la verdad es la que ilumina. La verdad es la que saca la mentira. 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Dependiendo del Señor. Dependiendo del Señor. 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana, o sea, para tratar de persuadirlo, ahí como me le meto, sabiduría. ¿No ve cómo hacen algunas iglesias por ahí grandes, muy grandes? Hermano, persuadiendo a los jóvenes. Hermano, grupos de rock cristiano, grupos de guitarras, hermano, que lo enloquecen a uno. Y eso dice que para ganarse los jóvenes. ¿Quién es el que convence? Esa gente está muy equivocada. ¿Quién es el que convence? Ese ministerio es solamente de una persona, el Espíritu Santo. Entonces, si llenan sus iglesias y traen diezmadores y ofrenden plata, que eso es lo que me interesa a la gran mayoría. No, hermano, por eso yo lo he dicho muchas veces y es lo que yo pienso, hermano. El Señor a mí antes de conocerlo a Él, el Señor a mí me permitió conocer todas las alturas que pueda imaginarse alguien en este mundo. O sea que estoy enseñado a todo eso. Y me trajo y me llevó al piso. Y le digo que no cambio la vida en el Señor, a veces con necesidades, nunca a la otra vida. Hermanos, porque es que la vanagloria de los ojos, la vanagloria de la vida, hermanos, Dios mío, que Dios nos guarde, hermanos, que Dios nos guarde. Necesitamos, hermano, es el poder de Dios en nuestras vidas, hermano, el poder transformador que nos vivifica. Entonces, no vine con palabras persuasivas de humana sabiduría. Tenía una idea, pero se me fue. Sino con demostración, mire, ¿de qué? ¿Demostración de qué? Del Espíritu Santo en su vida. ¿Qué es lo que dice el Señor allá en 1 de Pedro 2:9? Que nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para mostrar en nosotros, para anunciar las virtudes de Cristo. Eso es la que Pablo anunciaba, su vida, su testimonio. El poder, eso es poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo no es, levántese, caiga, como hacen muchos, ¿man? Que allá cayó, y ahí vuelve y se levanta igual, y cada día está peor. No, lo que necesitamos, por eso les decía, yo le oro al Señor
que yo no le pido al Señor, hermano, claro, Dios haga su voluntad, porque es que compartimos la verdad de Dios, pero yo no le pido al Señor, Señor, ensancha, Señor, trae gente que traiga dinero para comprar esta propiedad y ensanchar tu casa. Y dice, no, hermano, eso es vano, eso se va a quemar, eso es pasajero. Señor, que mi oración es, Señor, ensancha estos templos que hay aquí, primero a mí, ensancha este corazón para poder correr a obedecer tus mandamientos. Este es el que hay que ensanchar, no este. Nunca. Y ya, eso es obra de Dios, Dios hará lo que Él quiera. Pero el que hay que ensancharle es a usted. Porque si Dios logra ensanchar su corazón y el mío, hermano, va a haber hogares diferentes, testimonios diferentes, vidas diferentes, hermano, que vivamos para la gloria de Dios y no para nuestra gloria. Pues este es el que hay que ensanchar. Por eso Pablo decía, vengo a vosotros no con sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Mire, ¿para qué? Para que la fe de ustedes, les decía, no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Porque hay gente siguiendo a los hombres, al brazo de carne hay. Pase lo que pase. Mire, yo me acuerdo por ahí en un ministerio, estábamos nosotros, una señora viene y le dice al pastor, había diferentes situaciones, ocurrieron. Y esta señora le dice, pastor, estoy con usted hasta la muerte. Como viendo el pecado, viendo todo, y estoy con usted hasta la muerte. Y así están, vea. No, con usted hasta la muerte. Si usted no se para en la palabra, me voy de aquí. Así de sencillo. Así de sencillo. Es en la palabra, no en el brazo de carne, hermano. Y esta señora, yo decía, esta señora pobrecita tan ignorante, Dios mío, mire dónde está tirando al Señor. Pobrecita, Dios tenga misericordia, ¿me entienden? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Hombres, hoy en día pastores, yo conozco dos. Y otro no lo conozco, pero fue el que indujo a otros dos en una conferencia a estudiar psicología, hermano. Los pastores estudiando psicología. Porque así, bueno, manejan todo. Dios no nos llamó a estudiar psicología, Dios nos llamó a estudiar su palabra, pero guiada por el Espíritu, o si no, lo único que tenemos es letra muerta. Porque el primer testimonio que tiene que haber es el del predicador. Y si no, Dios nos desautoriza. Bueno, predicadores en fornicación, hermano, buscando el dinero, buscando tantas cosas, Dios nos guarde. Entonces, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios? Espíritu Santo. Espíritu Santo, Él es su poder. Él es el poder. Dios es el poder. Cristo es el poder. Entonces, no solo necesitamos al Espíritu Santo para que nos revele la verdad, sino para que nos habilite a comunicarla. Bueno, y quiero darle, Señor, capacítame, Señor, para darle palabra a esta vecina, a este vecino, Señor, que no sea en mi sabiduría, Señor, capacítame para dar la palabra que tú le vas a quebrarle. Depender del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que dice la Biblia que Él nos dirá, nos llevará a saber qué decir o qué orar. Muchos le decían, Señor, no se preocupe, Felipe, no se preocupen ustedes, yo les pondré lo que ustedes tengan que decir. Eso es lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo les dijo eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene que ser el poder, pero también el Espíritu Santo tiene que ser el mensaje. El poder y el mensaje es Dios. Hermano, eso es lo que muestra la Biblia. Y la décima cosa que vemos hoy sobre para qué más necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía al creyente cuando ora. Es lo que hemos estado estudiando. Miren lo que dice en Judas 20. Judas no tiene ni un solo capítulo, o sea, versículo 20. Mire cómo Dios sella todo lo que venimos estudiando solo con este versículo. Entonces, el Espíritu Santo guía al creyente cuando ora.
Y dice, Judas 20, pero vosotros, amados, o sea, está hablando a la iglesia, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ok, no tiene que ver con dones. Los dones Dios los usa, ok, pero la oración tiene que ser en el Espíritu Santo. Tiene que ser Dios mismo guiándonos a la mente el Espíritu Santo, que es Dios guiándonos a la mente del Padre. El Padre sabe cómo quiere que lo honremos, cómo quiere que oremos. Es el único que nos puede interpretar todo. Entonces, cuando oramos tenemos que reconocer nuestras debilidades, nuestra ignorancia. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo orar como conviene, dice el Señor en su palabra. Ni sabemos cómo pedir, dice la palabra. Tenemos que andar sujetos al Espíritu. ¿Por qué? Porque la oración, mire, cuando usted y yo vamos a orar en el Espíritu, como lo acabamos de leer, la oración que el Espíritu Santo inspira, hermano, Él dice que Él traduce nuestras oraciones. La oración que el Espíritu Santo inspira es la oración que Dios el Padre responde, porque Él es mismo guiándonos para Él mismo respondernos, o sea que Dios está cubierto totalmente. Y muy importante que entendamos esto. Por eso es que Dios nos dio o nos da el fruto ¿de quién? Del Espíritu. O sea que el fruto es del Espíritu Santo. Usted quiere tener amor, Dios se lo tiene que traer del cielo a su corazón. Usted quiere tener paz, tiene que venir del cielo esa paz. Por eso mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la conseguimos en el mundo. Oye, hermano, tengo una platica, voy a construir mi casa, voy a comprar el carro, voy a montar un negocio. Y espera cuando empiece a construirla para que vea los problemas. Espera que tenga el carro para que vea los problemas, para mantenerle tantos problemas. Entonces, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces la paz que da el mundo no sirve. Tiene que ser, el fruto del Espíritu habla de 9 características del fruto del Espíritu. Que las da Él, que solo vienen a través de Él, que Él es el único que nos las puede entregar. Y para eso hay que estar unido al Espíritu, guiado por el Espíritu, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, para poder orar en el Espíritu Santo. Y para poder que nos llene de ese fruto y caminemos en ese fruto. Porque el Señor ha hablado de frutos, el fruto del Espíritu y el fruto de la carne. Entonces, si nosotros como creyentes estamos andando en el fruto de la carne, hermano, necesitamos el fruto del Espíritu, pero viene solamente de Él. Ahí no vale nada. Tiene que ser que Él nos lo dé. Entonces, ¿por qué? Porque la oración que el Espíritu Santo inspira es la oración que el Padre responde. Así de sencillo. Así que, hermanos, qué bendición. De pronto esta sea la última. No sé si habrá otra, vamos a ver. Enseñanza, pero fueron 15 enseñanzas, hermano, muy preciosas sobre orar en el Espíritu Santo, hermano. Muy importante, repáselas, escúchelas, comparta la palabra de Dios, hermanos, porque necesitamos, hermano, angustiosamente el Espíritu Santo guiando nuestra vida, dirigiendo nuestra vida, enseñándonos, capacitándonos, trayendo entendimiento, porque el Espíritu Santo, su labor es enseñarnos a Cristo, revelarnos la palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Dios mío, bendecimos tu nombre. Espíritu Santo de Dios, Maestro, Consolador, precioso. Señor, cuánto te necesitamos, Espíritu Santo. Dios mío, con razón el Señor dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no habrá revelación, no habrá transformación, no habrá justificación, no habrá santificación, no habrá glorificación, no habrá regeneración, no habrá nada. Les conviene que yo me vaya, porque si me fuere, os enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad. Él os enseñará toda la verdad. Señor, gracias, Dios mío, por el Espíritu Santo, Espíritu de Dios precioso. Señor, te pedimos perdón si te hemos contristado, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si hemos
Señor, acomodado cosas personales de nuestra vida o de nuestro entendimiento a tu verdad, Señor. Guíanos, Señor, capacítanos para entenderte, capacítanos para conocerte, capacítanos para amarte, capacítanos para obedecerte. Espíritu Santo de Dios precioso, guía nuestra vida, Señor, enséñanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a orar en ti, a estar en ti, a andar en ti, a vivir en ti, Señor. A vivir en la voluntad de mi Padre, de nuestro Padre. Señor, gracias por tu palabra, porque nos has concedido la palabra, Señor. Este ministerio, Señor, que somos pequeños, Señor, pero queremos que tú nos guíes, Señor. Queremos que tú nos enseñes, Señor. Que tú nos capacites, Señor, para honrarte. Dios mío, gracias. Hermano y hermana, por favor, cerremos los ojos. Hermanos, hoy se regó la semilla. Acuérdese que la semilla, según el Señor, cae en diferentes tipos de terrenos, o de mentes, o de corazones, o de voluntades. Dice que hubo 4 terrenos: la piedra que se calienta, los problemas, las circunstancias, los espinos, el camino. Hermano, terrenos que hablan de la dureza de esa tierra, de una tierra que no está dispuesta a escuchar la voz de Dios, a escuchar el consejo de Dios, a escuchar la exhortación del Señor. Pero también dice que hubo un terreno, uno solo, en aquel terreno que era fértil, que en ese cayó la semilla y creció y se multiplicó. Hermano y hermana y persona que nos visitas, si ese ha sido el caso en tu vida, si de pronto estás apartado, has recibido palabra de Dios, has recibido al Señor, de pronto has sido bautizado, de pronto te has congregado y tu vida es contraria a la voluntad de Dios, contraria al amor de Dios, contraria a los propósitos de Dios para tu vida, para tu hogar, para tu familia. Si es contraria, este es el momento para que nos pongamos a cuentas con el Señor. Y si alguien nunca ha recibido al Señor en su vida, no estamos hablando de una religión, estamos hablando de una relación. Por eso dice: venga a nosotros tu reino. Hasta ahora nos hemos manejado como hemos querido, pero el Señor, para derramar y depositar todas sus promesas y bendiciones para nuestra vida, que Él juró que las cumpliría todas, es necesario que Él se establezca como Rey y Señor de nuestras vidas. Así que si hay pecado, si estás separado del Señor, o si nunca has recibido al Señor, si quieres, si has regado la semilla, si quieres, orémosle al Señor y dile conmigo: Padre Celestial, yo te doy gracias por tu preciosa palabra. Señor, has hablado a mi corazón. Dios mío, solo tú, Señor, tienes el poder para capacitarme, Señor, para venir delante de ti, Señor. Señor, yo te pido perdón, Señor, de todos mis pecados, de todos mis errores, aún de los que no me acuerdo. Espíritu Santo de Dios, guíame, Señor, lávame, Dios mío, con tu bendita y preciosa sangre. Límpiame, Señor. Hazme esa persona que tú quieres que yo sea. Hazme para que yo pueda hacer olor grato delante de ti, en mi casa, en el trabajo donde esté, Señor, que pueda oler a Cristo. Dios mío, gracias por perdonarme, Señor. Señor, también recibo esa promesa que no es solamente para mí, sino para mis hijos, para mi hogar, para mi familia. Dios mío, glorifícate, Señor. Espíritu Santo, Dios, capacítame para entenderte, Señor. Espíritu Santo, capacítame para amarte y capacítame para obedecerte. Yo te doy gracias, Padre, yo te bendigo, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.